Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy pondremos un tema sobre la mesa a debatir. ¿Es la familia cubana diversa como es lo suficientemente inclusiva? ¿A quién y por qué discrimina? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se está haciendo para fortalecer la institución de la familia como principal entidad de socialización del individuo? ¿Cuáles son las experiencias internacionales en torno a este tema, tanto en política social como también en legislaciones? Son algunas de las preguntas que nos estaremos planteando esta tarde acá en nuestra mesa, un debate al que lo invito porque también tenemos a especialistas, estudiosos e investigadores que le dedican la vida a defender esta causa, a comprenderla, a explicarla y a lucharla. No solo desde Cuba, también tenemos invitados extranjeros. Las buenas tardes y las gracias por estar aquí con nosotros. A la máster en ciencia Mariela Castro Espín, diputada, también directora del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX, un placer que esté acá con nosotros. También al licenciado Manuel Vázquez Seijido, jefe de la sección jurídica del CENESEX, un joven jurista que también estará dándonos su visión y su experiencia sobre el tema, y los colegas, los invitados extranjeros que también aportarán su visión sobre el tema. A la maestra Gloria Cariaga, codirectora general de el ILGA, una institución sobre la que estaremos aprendiendo acá en nuestra mesa. También a Pedro Paradiso, que nos llega desde Argentina, director de esta institución para América y el Caribe, secretario general de la Comunidad Homosexual Argentina también, y Federico Graña, miembro del Comité Central del Partido Comunista Uruguayo. Son especialistas que estarán ayudándonos a responder algunas de estas preguntas que les comentaba al principio, así que si usted quiere unirse al debate, aprender, informarse sobre los eventos que tendrán lugar acá en Cuba, quédese con nosotros durante la próxima hora. En la mesa redonda. Hay que respetar, y por eso no tenemos que discriminar. Al contrario, yo considero que los homosexuales son muy buenos amigos. Representantes de naciones de todo el mundo y de las redes sociales comunitarias en Cuba vinculadas al Centro Nacional de Educación Sexual participan en esta conferencia. La Jornada Nacional contra la Homofobia tiene como propósito contribuir a la educación de toda la sociedad, con énfasis en la familia y los jóvenes, en el respeto del derecho a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Como ya se ha adelantado, es un tema también que se ha planteado en los medios cubanos por estos días debido a que ya está sesionando en el país la 7ª jornada cubana de lucha contra la homofobia y la transfobia, que tendrá su día culminante de actividades el 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Estaremos conociendo también las actividades que se están dando acá en el país. Un tema que tiene que ver evidentemente con la familia como la primera institución de socialización del individuo. Y Oscarito Figueredo, nuestro colega periodista, salió a las calles. Siempre este es un tema polémico, un tema muy debatido, y conversó con algunas personas. Escuchemos. En Cuba hay que respetarla, porque cada persona debe hacer con su vida lo que quiere. Se debe respetar el sexo a cada persona. Tenemos muchos tabúes, tendemos a discriminar a las personas de tal vez no sean compatibles con nosotros o iguales a nosotros. La preferencia sexual hay que respetarla. Ellos no son delincuentes, ellos lo que tienen su sexo definido. ¿No es así? Yo ya tengo 3 hijos. Hasta ahora no tienen nada, pero si eso debe que aceptar igual, yo no tengo ningún prejuicio sobre eso. Yo creo que en estos momentos ya todo el mundo se ha familiarizado bastante. Aunque no es menos cierto, recuerde que Cuba, nosotros tenemos una idiosincrasia machista. Hay que respetar, y por eso nunca tenemos que discriminar. Al contrario, yo considero que los homosexuales son muy buenos amigos, y son solidarios. Lo más importante es la familia, por encima de todo. Hay muchas cosas que todavía aquí, como nosotros como seres humanos, no las entendemos ni las vamos a entender tampoco. No es en mi casa, pero sí pasa. La persona hay que dejarla pensar por sí misma. No es necesario que cada serie, cada telenovela,
a cada cosa que pongan en la televisión nos quieran poner la condición del homosexualismo, ¿no? Las personas, aunque tengan cualquier eso, no se deben rechazar porque somos cubanos igual que todos. Bueno, bien polémico, como les anunciaba el tema. Obviamente hay muchos criterios dentro de la sociedad cubana y ya estas opiniones en la calle, que siempre son tan valiosas para el debate, nos ponían algunos temas interesantes. La familia es lo más importante. Cuba sigue teniendo una sociedad machista. Y el hecho de que es en la familia donde se forman los valores, donde se enfrentan esa percepción equivocada a veces de las diferencias en la orientación sexual, en la raza, ese tipo de discriminación se aprende primero en la familia. ¿Es esta la causa, Mariela, por la cual esta séptima jornada, por segunda vez, por segundo año, se está centrando en la familia? Sí. Según el trabajo que se está realizando en el CNSEX, sobre todo algunos estudios que hemos visto y el Servicio de Consejería Jurídica a la Población, los espacios de mayor vulnerabilidad de la población LGBT es en el sector laboral y familiar. Entonces, la familia, por la importancia que tiene en la vida de todos los seres humanos, es una institución que requiere todas las atenciones de todas las políticas, porque todo lo que se hace por el bien de las personas llega a la familia y todo lo vivimos en la comunidad y en la vida familiar. Es en la familia, como tú dices, donde aprendemos a amar, a respetar, a ser solidarias, voy a hablar en femenino, donde aprendemos también a no ser amables, donde se aprende la buena y la mala educación, donde se aprende a discriminar a otras personas o a ser generosas o a ser amables o a ser respetuosas. Y entonces el espacio familiar también hay quienes tienen la suerte de encontrar dentro de la familia toda la acogida, el apoyo económico, los afectos, los apoyos en todo el proceso de crecer y la manera de aprender a solucionar los conflictos que la vida te va y las dificultades y contradicciones que la vida te pone delante. Pero también hay quienes tienen no tan buena suerte y de parte de su familia no reciben estos apoyos, pero aparte sufren la discriminación. ¿Qué consecuencia tiene esto, el hecho de no recibir este apoyo de la familia? Bueno, imagínate, si la familia es el espacio de mayor aprendizaje, mayor contención de un ser humano, el sufrimiento es muy alto cuando dentro de la familia no se encuentra apoyo o no se logra hacer el diálogo, no se logra dialogar en la solución de las contradicciones que siempre van a existir en todo tipo de familias. Y entonces las personas se sienten muy desamparadas, se sienten que tienen que salir a buscar otras ayudas, a veces en esa búsqueda no encuentran los mejores apoyos, a veces sí los encuentran. Entonces la familia además es una gran responsabilidad de los adultos que la integran, sobre todo las madres y los padres. Cuando se decide ser madre y padre hay que pensar que es un proyecto que hay que preparar, un proyecto en el que hay que consultar especialistas en muchas ocasiones porque es muy difícil y además no es un don de la naturaleza. Ser madre y ser padre se aprende. Y creo que otras instituciones socializadoras como la escuela, los medios de comunicación, las iglesias que estén dispuestas a ayudar a las personas a reflexionar sobre la realidad sin manipulaciones, bueno, pues también tienen la responsabilidad de transmitir este tipo de mensaje. Ser madre y padre es una gran responsabilidad que se aprende y no es una responsabilidad aprendida solo por las personas o las parejas heterosexuales. Las parejas del mismo sexo han demostrado con sus maternidades y paternidades que son capaces también de hacerlo muy bien y de con toda responsabilidad salir a consultar, salir a buscar ayuda profesional porque es realmente difícil. ¿Se persiste la discriminación en la familia cubana hacia determinados tipos de fenómenos sociales? Por ejemplo, la raza, la orientación sexual, la identidad de género y hasta el género mismo. Es decir, la mujer cubana en muchas ocasiones en la familia también sufre de discriminación. Bueno, cuando nosotros trabajamos esta forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, lo trabajamos con toda la complejidad de lo que vive el ser humano. La misma persona puede ser víctima de distintos tipos de discriminaciones. Puede ser por el color de su piel,
puede ser por su estatus social, puede ser porque es desde el campo y no de la ciudad, puede ser por tantas razones, por su orientación sexual, identidad de género, por su género como mujer. Entonces, por tantas otras cosas, también por su tamaño, por su grosor, porque es calvo, por muchas cosas. Entonces, la escuela sobre todo es un espacio socializador y la familia donde se deben transmitir estos valores, que no se debe lastimar, que nadie tiene derecho a humillar a otra persona, que pueden haber contradicciones pero se deben solucionar sin humillar y sin lastimar, y sobre todo sin quitar derechos y oportunidades. Entonces, la familia en este sentido, bueno, es como todo lo que hacemos debemos llevarlo allí. Todos los valores debemos enseñar cómo se deben transmitir. Y cuando decía una persona de la población, bueno, es que la sociedad cubana es muy machista. A mí no me gusta esa expresión porque el mundo entero es machista, el mundo entero es patriarcal, está estructurado de esa manera. Y sobre todo cuando desde fuera de Cuba dicen, porque Cuba es muy machista, el machismo cubano no es tan diferente al resto del mundo. Y ahora, sí hay una distinción en Cuba. La Revolución Cubana instituyó valores importantes desde el principio, instituyó valores de solidaridad, de luchar por la justicia social y por la equidad social. Y realmente eso ha hecho que se erosionen las relaciones de poder expresada en diferentes maneras, en las relaciones de clase social, en las relaciones del hombre sobre la mujer, en las relaciones generacionales, en las relaciones entre personas, bueno, entre el campo y la ciudad, y muchas otras brechas de desigualdad que todavía se pueden observar, que quedan, pero que no es lo mismo que en los años 60 cuando se comenzó el proceso revolucionario. Entonces, eso es como que una distinción de esta problemática social, histórica, concreta que nosotros vivimos respecto al mundo. Tenemos los mismos problemas de sociedades patriarcales, pero aquí hay una revolución que está haciéndonos mirar, por ejemplo, a África con respeto, con admiración en la historia, que está dignificando cada vez más el papel de las personalidades en la historia, que fueron personas de origen africano. Entonces, aquí hay un trabajo. Pero que nos da como una ventaja. Nos da una ventaja. Ahora, yo digo, la ignorancia, el desconocimiento, los prejuicios no pueden constituir en estos momentos un elemento para justificar acciones de discriminación o expresiones de discriminación. Ya llevamos tiempo trabajando y tu desconocimiento no te permite discriminar. Ya la revolución ha avanzado, nos está dando información y tenemos la responsabilidad, y gracias porque ahora estamos dando un poquito más de información, hay más. También una sociedad que se actualiza, que cambia, por eso también las legislaciones, los debates van en torno a este tema en toda la diversidad y la amplitud que tiene. Y hay un tema que se trata recurrentemente, los derechos sexuales. ¿Cuáles son los derechos sexuales? ¿Qué significa? ¿Cuál es el nivel de respeto que hay en Cuba de esos derechos sexuales? Sobre eso estaremos hablando después de la pausa. ¿Qué son los derechos sexuales, Manuel? Porque a veces hay como una dispersión conceptual sobre esto y me gustaría, ya sé que eres jurista, pero de la manera más sencilla posible que le expliques a nuestra audiencia en qué consisten los derechos sexuales. Bueno, la primera idea que debemos tener todas y todos de los derechos sexuales es que son derechos humanos. O sea, ese es el punto de partida para mirar hacia los derechos sexuales. Y son precisamente esos derechos humanos que nos permiten o nos garantizan a todos y todas, no a un grupo exclusivamente, sino a todos y todas las personas, disfrutar de manera plena y responsable nuestra sexualidad. O sea, precisamente los derechos sexuales van a ser esa
esos derechos que hacen que todos podamos disfrutar y expresar nuestra sexualidad de manera amplia, pero unida a esa amplitud debe estar entonces la responsabilidad que indica sobre todo a los límites para ejercitar y disfrutar nuestros derechos. Los derechos sexuales vistos así, o sea, como esos que nos permiten disfrutar de nuestra sexualidad, penetran en diversísimas esferas. Por ejemplo, puede ser quizás uno tan sencillo de entender como la libertad de expresarnos, o sea, de expresar nuestra sexualidad y de todas las maneras posibles, o quizás otro más complejo, más, digamos, que para entenderlo hay que profundizar más, como por ejemplo la posibilidad de formar, participar en la vida pública, en la vida incluso política de nuestros estados, sin que en ello esté mediando algún prejuicio por orientación sexual, identidad de género y otros que pudieran conectar con este tipo de discriminación. Y probablemente uno de los derechos sexuales quizás más discutidos sea el derecho a formar una familia, sobre todo por todas las interpretaciones que de este se hacen y todas las limitaciones que se pretenden imponer a este derecho desde el desconocimiento, desde los prejuicios, tratando de invisibilizar las diferentes configuraciones de familia que son posibles y legítimas que se den en nuestra sociedad. Por ejemplo, el derecho a formar una familia, que viene muy a tono con la cuestión que hoy estamos discutiendo, es precisamente el derecho que tenemos todas y todos de formar una familia, incluso accediendo a instituciones como la adopción o la reproducción asistida, y que estas familias que deseamos formar no sean objeto de discriminación, ninguno de sus miembros ni la familia en sí como institución. Y un elemento fundamental es que precisamente destacar que existen tantas configuraciones de familia legítimas como personas decidan unirse y formar esta familia. Ahora, te pregunto, estos derechos sexuales también comprenden, por ejemplo, el derecho al aborto en el caso de la mujer, comprenden el derecho a tener una información sobre métodos anticonceptivos en el caso de la mujer. ¿También esto es parte de los derechos sexuales? De hecho, los derechos sexuales son también muy conocidos, sobre todo a niveles mediáticos, incluso a nivel jurídico internacional, como derechos sexuales y reproductivos. Precisamente para llamar la atención sobre este espacio que aún se sigue debatiendo, que es precisamente los derechos que se vinculan con los temas de la reproducción humana y sobre todo teniendo como centro fundamental a la mujer. Y sí tiene que ver con el tema del aborto y tiene que ver además, por ejemplo, tú hablabas de un tema fundamental, la cuestión de los métodos anticonceptivos es un derecho sexual. Acceder a estos métodos anticonceptivos, acceder a una información científica y veraz sobre educación sexual, y además es un deber garantizar que ese acceso sea amplio, pleno, y que no exista dificultades en este acceso. Y del tema del aborto también se relaciona con ese derecho sexual que tenemos todas y todos de decidir tener o no tener hijos e hijas. Y entonces ahí es donde se coloca en el debate el tema del aborto, que igual conecta con otro de los derechos sexuales, que es el derecho que tenemos todas y todas de decidir sobre nuestros cuerpos. O sea, de esa manera visto es que se incluye la cuestión del aborto, que no es un tema para nada pacífico en todos los países. Sí, es un debate a nivel internacional, en América Latina especialmente, aunque se ha visto avances en los últimos años, sigue siendo un tema tabú, no solamente, porque a veces se dice, esto es un problema solamente de esas sociedades que se dicen patriarcales solamente, como si las del primer mundo no lo fueran también, o de que eso es solamente de el tercer mundo, por ejemplo, y no es cierto. Hay otros países también del primer mundo donde eso sigue siendo un tabú, aunque en algunos casos sea legal. Y una de las actividades que ha marcado esta jornada cubana de lucha contra la homofobia y la transfobia fue un evento que se celebró, la 6ª Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe. Allí estuvo un equipo nuestro de reporteros. Veamos qué nos cuenta. Los diferentes proyectos. La 6ª Conferencia Regional ILGALAC desarrolló diversos debates en torno a temas relacionados con el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género, en comisiones que abordaron problemáticas como mujeres lesbianas y bisexuales, hombres gays y bisexuales y personas transexuales, entre otros aspectos que incluyen los derechos que cada cual tiene para elegir el desarrollo de su propia vida en torno a las relaciones sexuales.
En la inauguración del evento intervino la doctora Iliana Morales, directora nacional de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud Pública. La homofobia, lesbofobia, transfobia constituyen todavía hoy procesos discriminatorios que promueven el incremento de desigualdades e impactan directamente en condiciones de vida de personas, generando procesos de aislamiento, incomprensión, deserción, falta de trabajo, migración, violencia, marginalidad, entre otros muchos problemas. Por ello constituye una prioridad el diseño, implementación y evaluación de políticas y servicios que den respuesta a las necesidades de las personas LGBTI. Representantes de naciones de todo el mundo y de las redes sociales comunitarias en Cuba vinculadas al Centro Nacional de Educación Sexual participan en esta conferencia. Es la expresión del reconocimiento de estas organizaciones al trabajo que está desarrollando el gobierno y el Estado cubano en la lucha contra toda forma de discriminación, como fue aprobado en los objetivos del Partido Comunista de Cuba en su primera conferencia. Es decir, esto es una expresión de nuestra política y un reconocimiento de nuestra región a los avances de nuestro país y sobre todo a que esta lucha sea voluntad política, lo que falta en casi todos los países que no han logrado lo que nosotros hemos logrado. Y por supuesto, nosotros con toda transparencia hablamos de nuestra experiencia, pero también de lo que nos falta avanzar. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta es una sociedad, ILGA, que ahí estábamos viendo el evento de el ILGA para América Latina y el Caribe, que hace un trabajo internacional para la lucha contra la discriminación en función de la orientación sexual. Y hay una especialista, tenemos una especialista en nuestra mesa de este tema, Gloria Cariaga, profesora de la Universidad Autónoma de México, feminista, una activista de estos temas y especialista también. Gloria, ¿qué es esta Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex? Bueno, mira, la ILGA es la única asociación mundial realmente que reúne a las organizaciones que estamos luchando por los derechos de las personas LGBTI. Esta es una organización que surgió en 1978, ya tenemos un rato trabajando con esto, y hoy tenemos aproximadamente 1.200 organizaciones de todas las regiones del mundo, y esto nos permite conocer realmente cuáles son las condiciones que las personas LGBTI enfrentan en las diferentes regiones del mundo. Nosotros organizamos una conferencia regional en cada una de estas regiones, cada 2 años, y después en el año par organizamos una conferencia mundial que nos permite evaluar cuáles son los trabajos que tenemos que hacer, definir una agenda, las prioridades y mirar por dónde vamos a trabajar. ILGA ha alcanzado un reconocimiento internacional importante. Hoy tenemos el estatus consultivo ante Naciones Unidas y nosotros a partir de esta condición pues nos permite estar participando en los espacios internacionales, en las negociaciones con los gobiernos para mirar cómo podemos lograr que la condición homosexual no esté criminalizada en una parte del mundo, que todavía tenemos ahí unos pendientes, pero sobre todo el mirar cómo podemos empezar a avanzar en los cambios legislativos de los que estábamos hablando hace rato, pero también en el desarrollo de políticas públicas que realmente garanticen que estemos insertos en los planes de gobierno, en los programas de desarrollo y que a partir de eso podamos ir avanzando realmente en la protección y el respeto que las personas LGBTI merecen. Como decía, nosotros tenemos 6 regiones y esta conferencia fue precisamente la celebración de la conferencia de ILGA-LAC, de América Latina y el Caribe. ¿Por qué en Cuba? Bueno, porque como ustedes saben, los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación hay como distintas versiones de qué es lo que está pasando en Cuba, ¿no? No hay una claridad con respecto a qué es lo que pasa acá. Algunos de nosotros que hemos estado visitando la isla más con una cierta cotidianidad y que tenemos trabajos colectivos con el CNSEX, conocemos más o menos bien qué es lo que pasa en Cuba, pero muchas veces desde otras organizaciones y desde otras regiones del mundo hay poca credibilidad con respecto a qué es lo que está pasando acá, ¿no? Incluso dentro de nuestra propia región
hay algunas interrogantes con respecto a hasta dónde realmente lo que se dice que en Cuba está pasando es un hecho. Entonces nosotros pensamos que era importante que los activistas de derechos humanos estuvieran aquí, que conocieran de cerca realmente qué es lo que está pasando en Cuba, cuáles son las políticas que se han desarrollado. Yo misma, mira, yo tengo una cercanía, una frecuencia más o menos, una cercanía con el CNSEX, y cuando yo llegué a Cuba yo tenía una idea con respecto a cuál era la situación que había acá, y afortunadamente gracias a la conferencia yo me di cuenta que los avances son más profundos, más amplios de lo que yo pensaba. Yo podría decir que en América Latina, bueno, nosotros tenemos el desafío muy importante con el Caribe inglés, que la mayor parte de las islas tiene todavía alguna pena para las personas LGBTI. En algunos países se considera todavía que es un crimen ser homosexual o ser lesbiana, pero yo lo que miro es que Uruguay y Argentina tienen un avance realmente sustantivo, que somos ya un modelo y que son una voz importante dentro del mundo. Con suerte los tenemos sentados aquí en la mesa también. Afortunadamente. Y yo pensaba cuando llegué a Cuba de que después de Uruguay y Argentina, yo miro a México, Colombia y Cuba como los tres países que vienen detrás avanzando de manera distinta, unos con reformas legales, otros con políticas públicas, ¿no? Pero ahora que estuve acá, me sorprendió porque dije, en tan poco tiempo, yo siento que ya rebasaron a México y a Colombia, ¿no? Digo, tendría que hacer una evaluación más detallada, pero por lo menos en lo que yo conozco de mi propio país, en México, nosotros tenemos dificultades, por ejemplo, para haber llegado a una perspectiva, una política nacional. Realmente los avances que tenemos están solamente en la Ciudad de México, que es donde está muy afianzada una perspectiva de izquierda, un gobierno que ha estado desde 1997 permanentemente a la cabeza, ¿no?, del gobierno de la ciudad, y eso nos ha permitido dialogar mejor, ser escuchados como movimiento social, y que realmente este gobierno haya retomado varias de nuestras propuestas. Nosotros conseguimos precisamente la despenalización del aborto, después vino el matrimonio igualitario, y ahorita estamos, aunque ya se consiguió una ley de identidad de género, pero estamos en una revisión para su perfeccionamiento, puesto que ha tenido algunos problemas para su instrumentación. Entonces yo creo que vamos bien, ¿no? Que en el país, vamos a decir, en México, este avance que la izquierda ha tenido y el éxito que ha tenido en mantenerse en el gobierno de la capital, que es además muy centralista también nuestro país, yo creo que ha forzado para que el gobierno nacional, ahora que no tenemos un partido conservador en la cabeza de la presidencia, pues abra los ojos y diga, tenemos que avanzar por ahí. Y además, bueno, los países en las Naciones Unidas le hicieron un montón de recomendaciones, y entre ellas fue también el considerar qué pasa con los derechos de las personas LGBTI, y entonces el gobierno empieza a abrir también nuevas perspectivas para avanzar en este campo. Uruguay y Argentina, lo decía acá la especialista, son dos países que tienen muchísimos avances en este sentido, tanto que se están convirtiendo en modelos para otros países en temática de ley de matrimonio igualitario, también ley de identidad de género. Sobre eso conoceremos después de la pausa. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Federico Graña es un especialista también de este tema y que en su país, Uruguay, también trabaja en este sentido. ¿Cuál es la experiencia? Hemos conocido las noticias sobre la aprobación del matrimonio igualitario, lo conversábamos, también es un país que ha avanzado en el aseguramiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es la novedad que plantea en este tipo de políticas su país? Yo creo que hay por lo menos 2 o 3 grupos grandes de novedades.
Una son las formas en cómo se llegaron a aprobar esas leyes, que es por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, es una ley que fue presentada por un colectivo de la sociedad civil, que es el colectivo al que yo pertenezco, se llama Colectivo Ovejas Negras, y que fue elaborado desde ahí y presentado y trabajado con una alianza muy fuerte y un respaldo muy fuerte de otras organizaciones de la sociedad civil. Nosotros cuando fundamos este colectivo hace 10 años veíamos quizás que en el pasado desde los colectivos preexistentes a nosotros se trabajaba el tema de forma muy particular y no entrelazándolo con, como decía Mariela hoy, las distintas formas de discriminación, ¿no? Ni con las cuestiones de clase social, ni con el movimiento afro. Al lograr a generar esa alianza y cuestionarnos, bueno, logramos un avance que fue muy importante y el respaldo muy grande de la población. Cuando Mariela decía muy bien, toda la sociedad, yo diría la humanidad ha sido patriarcal, sobre todo en los últimos siglos. Y en Uruguay también, pensar las encuestas hablaban, o los sondeos de opinión hablaban en el 2004 que solo el 38% de las personas aceptaba en las parejas del mismo sexo, o sea que existieron matrimonios, ¿no? Era un número muy bajo. Y en este proceso de construcción entre sociedad civil y gobierno, logramos que cuando se terminó de aprobar la ley entre un 54 y un 56%, y diría yo que en menos de una década, sobre todo en los últimos 5 años. Porque primero hubo, yo creo que el gran cambio que abre o genera ventanas de apertura es el acceso a la izquierda por primera vez en el país al gobierno nacional. Eso genera, bueno, el Uruguay, luego de gobiernos neoliberales, un 38% de nivel de pobreza, un 5% de nivel de indigencia, y los temas de la diversidad sexual no estaban en la agenda, no existían, no eran parte de la agenda. Nosotros veíamos que cuando este gobierno que asumía empezaba o prometía, y después lo cumplió, pero prometía tratar estos temas, se iba a abrir la ventana realmente de los derechos sexuales y reproductivos, se iba a abrir ese espacio. Y además iba a poder existir ese diálogo. Entonces, yo creo que esa es una de las bases que permitieron las ventanas de oportunidades para que ese movimiento creciera. Porque antes realmente no existía, no había muchas personalidades públicas, además, que vivieran libremente, públicamente, su orientación sexual. Incluso capaz que la mayoría estaban concentradas en el mundo del arte, de lo artístico, pero no en la política. Donde existía más tolerancia. Sí, claro, y no en la política, no a veces o en las universidades. Bueno, un grupo, justo ahí nos juntamos un grupo de compañeros que éramos representantes de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y que públicamente fuimos gays y lesbianas. Ese fue parte también de un contacto muy fuerte, porque también la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay fue uno de nuestros aliados principales en estos debates, permitiendo cátedras más fuertes, peleando porque esto estuviera en los planes de estudio de cada una de las universidades. Y después lo otro, que cuando uno empieza a hacer propio esta interseccionalidad y analizar y darse cuenta que tiene que ser solidario con una cantidad de compañeras y compañeros, hasta nosotros definimos la agenda entre el movimiento social. Nosotros, las mujeres uruguayas, el feminismo uruguayo hacía más de, 3 décadas o 4 décadas que estaba con el planteo de la penalización del aborto. E incluso sabíamos que nosotros teníamos condiciones más favorables porque ya había sucedido lo del matrimonio en Argentina, como para pasar. Y nos pareció que era honesto ir primero, por ejemplo, por el tema del aborto. E incluso dentro de la población LGBTI, en este cruce de clase social, la población más excluida dentro de la población de la diversidad sexual es la población trans. Nosotros debatimos que en vez de ir primero por matrimonio igualitario, políticamente tomamos la decisión de la ley de identidad de género. E incluso, que con Pedro nos reíamos... ¿Por qué hace falta una ley de identidad de género? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? Bueno, yo voy a tratar de ser... A veces yo lo explico muy bruto. Porque lo decimos de una manera... Una cosa es de tu orientación, que es quién es tu objeto de deseo. Y otra cosa es quién sos. ¿Cómo te sentís que sos? ¿No? Y bueno, a veces estas sociedades binarias hacen, o hay varones, por decirlo de una manera, o que biológicamente nacen supuestamente como varones, que en realidad son mujeres, y a veces nos cuesta muchísimo. Y eso, cuando uno
Y eso dice, no, pero lo natural es esto. No, es basta leer, buscar una cantidad digo, las Muyes serían como un gran ejemplo. Basta leer y buscar en la historia de nuestra América para darse cuenta de que no, que esto siempre fue igual, que la diversidad siempre existió. Y bueno, y ahí me parece que está como un punto central. Nosotros fuimos primero por ellas, por nuestras compañeras, como decimos, que eran las que estaban, yo qué sé, en aquel momento las estadísticas daban que su promedio de vida era entre 35 y 40 años, ¿no? Que su único modo de vida era la prostitución, que eran expulsadas de sus familias, de los liceos, como decimos nosotros, de las escuelas, de los colegios, que no llevan a la universidad. Y pareciera que la historia estaba de nuestro lado, porque quien redactó ese proyecto, después del proyecto de identidad de género, quien redacta el proyecto de matrimonio igualitario en el colectivo de géneros es la primera abogada trans del Uruguay. Con lo que eso significó como impacto en la sociedad, ver a una persona trans ocupando no el lugar que estaba predestinada a ocupar, que era la persona que era el discriminada. comercio sexual. La persona discriminada, Sí. la persona marginada de la sociedad. Y Argentina, hablábamos de los avances de este país en ese sentido y además el hecho de que no solo tiene una ley de matrimonio igualitario, sino que también tiene una ley de identidad de género. Son dos novedades importantes. A nivel internacional se están mirando, Pedro, la más revolucionaria. También voy aprendiendo sobre esto y los especialistas así lo afirman, es la ley más revolucionaria en torno a este tema. ¿Cuáles han sido las condiciones que han permitido que en su país esto haya avanzado de una manera tan rápida? Bueno, sí, la verdad que hay como varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de la lucha, del activismo, de la visibilidad del movimiento LGTBI. Este año estamos cumpliendo, la CHA está cumpliendo 30 años. La comunidad homosexual argentina. Sí, y por otro lado, digamos, esta última década, la cuestión, digamos, de la voluntad política, del compromiso político del gobierno argentino, del Poder Ejecutivo Nacional, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha dado un impulso muy importante, esto también que comentaba Federico recién de la agenda, ¿no? de inclusión. Yo creo que esto ha dado un panorama y una posibilidad muy fuerte, donde antes teníamos un Estado que nos daba la espalda, que nosotros golpeábamos la puerta, a pasar a un Estado que no solamente que nos llamaba, sino que nos incluía en el debate, en la agenda, en la construcción de políticas públicas. Y algo muy interesante también como aprendizaje, ¿no? Porque también históricamente se decía, bueno, que la problemática LGTBI era una problemática muy especial, muy polémica. Muchas veces escuchábamos de los medios hegemónicos de comunicación la cuestión de que no, el pueblo no está preparado, ¿no? Cuestiones que, y la verdad nosotros sentíamos otra cosa. Uno como gay sentía otra cosa, ¿no? En la familia, en la sociedad, con los vecinos, las vecinas, y ahora también con el Estado. Ahí fue, digamos, esa conjunción, ese encuentro, ese camino a la igualdad que nosotros denominamos, fue el proceso, digamos, importantísimo en tan poco tiempo, ¿no? Que si bien es poco tiempo en la historia, para nosotros y nosotras eran cosas impensables, ¿no? Yo soy activista gay público de los 19 años, tengo 41, digamos, hoy estar casado con mi esposo, con Matías, me parece era un sueño que era imposible, ¿no? Pero aquí, digamos, hubo todo un camino. En el 2002 se aprobó la primera ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires, que fue el primer reconocimiento legal en la historia de América Latina y el Caribe. Pasamos luego al 2010 con el matrimonio igualitario, y ahí hay algo muy interesante para pensar, porque que también fue un aprendizaje para nosotros y nosotras como comunidad LGTBI, porque la discusión fue mayor, nos superó a nosotros y nosotras como población LGTBI, porque la sociedad y el pueblo lo que estaba debatiendo era el principio de igualdad y no discriminación. Lo que se estaba debatiendo no era si Pedro se iba a casar, era si Pedro podía elegir casarse si quería, como mi hermana, ¿no? como mis padres, mis tíos. Fue algo muy interesante porque la discusión pasaba por ahí. Y aquellos grupos que se opusieron a la ley de matrimonio igualitario quedaron como opacados por esa fuerza de la igualdad, por esa fuerza de la inclusión, que fue muy importante, porque justamente, digamos, tanto en las cuestiones de los grupos conservadores o los grupos de fundamentalismo religioso, digamos, estábamos hablando de otra cosa, no estábamos hablando, digamos, de la cuestión religiosa, sino estábamos hablando de un Estado laico que debe respetar los derechos para todas y todos. Digamos, que justamente la diferencia nos enriquece, no es peligrosa, ¿no? Todo lo contrario. Una de las cosas más hermosas que me ocurrieron en este trabajo, en este debate, fue cuando fui al Senado de la Nación, en nombre de ILGALAC y en nombre de la CHA, a poner nuestro posicionamiento. Cerré el discurso
con las palabras de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi otra hermana, con las palabras de mi suegro, ¿no? Todavía en ese momento no lo era, del papá de Matías, de la hermana de Matías, pidiendo al Senado, a los representantes del pueblo de la Nación Argentina, que permita esta inclusión, ¿no? Y romper con un paradigma, digamos, de represión, de ocultamiento, de humillación. Fue también un acto de reparación histórica, ¿no? Algo en lo que está enfrascado Argentina en sentido general, en toda la sociedad. En toda la sociedad, ¿no? Y luego vino esta otra cuestión de la identidad de género, que también es una cuestión de una ley de vanguardia. ¿Por qué de vanguardia? Porque se construyó colectivamente, articulando con diferentes movimientos sociales, ¿no? Y fue mucho más sencillo, mucho más fácil, con algunos principios, por ejemplo, de no patologización. Fue algo muy importante. Es decir, no considerarlo una enfermedad. Exacto. Digamos, la ley argentina claramente marca ese camino, el camino de la no judicialización, porque también el acceso a la justicia es muy difícil en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, en Argentina, digamos, lo que se tuvo en cuenta fue los principios de Yogyakarta en cuanto al que son principios muy importantes, ¿no? Y que la Argentina lo que hizo fue tomar esa definición y esa manera de mirar los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género y ponerlos en una ley para que, por ejemplo, las personas puedan acceder al derecho del reconocimiento de la identidad de género sin discriminación, pero también sin poner palos en la rueda, como decimos nosotros en Argentina, ¿no? La persona puede ir libremente, no necesita un certificado médico, psicológico, ¿no? La cuestión de la propia voluntad, esta cuestión, digamos, de que yo decido cuál es mi género, yo decido cómo definirme, ¿no? Como hombre, como mujer o como lo que quiera definirme, poder ir y hacerlo de forma gratuita, ¿no? Sin condicionamiento. Y también algo muy importante que la ley argentina en este reconocimiento también fue interesante incluir la cuestión de salud integral. Eso también ha sido como muy importante. ¿Por qué? Y también tiene que ver con esto, ¿no? Con una comunidad históricamente excluida de las personas trans, excluidas tanto por parte de la sociedad como también a veces de las familias, ¿no? Echadas de sus casas desde muy chiquitas. Esto ha sido muy importante porque esta cuestión también permitió en la ley argentina el reconocimiento y permite el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes, que es algo muy importante, a poder ser escuchados, a ser oídos, a que se les reconozca la capacidad progresiva. Y ha sido muy importante la mirada integral de la salud, para que la persona pueda acceder también, sin una cuestión de diagnóstico, a que el libre desarrollo de su identidad de género autopercibida pueda hacerse mediante tratamientos hormonales, mediante intervenciones quirúrgicas o no. La elección de cada una, por supuesto, siempre con el consentimiento informado, ¿no? Pero esa libertad, esa propia voluntad, ha marcado una cuestión de mucha fuerza y creo que de mucha dignidad y de reparación para un colectivo que hacía 30 años atrás en Argentina el informe de la CHA era casi un obituario porque contábamos la cantidad de muertes a las personas travestis en Argentina y cómo ha cambiado, ¿no? Qué buena noticia, la izquierda en países como Argentina y Uruguay dando una muestra a nivel internacional de la solidez de esas democracias, escuchando también a estos grupos sociales, a esta sociedad civil en sus exigencias y pues incluyéndolos como debe ser el mensaje y el avance que tiene que tener en este sentido, la inclusión y el respeto independientemente de la orientación sexual y la identidad de género. Aquí en Cuba, el 17 de mayo se estará celebrando este Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. No será en La Habana este fin de semana, hubo actividades acá en la capital con respecto a esta fecha, sino que será en el oriente del país. Dicen los granmenses que ya todo está listo para la celebración en esa provincia de este día. Veamos la noticia. La provincia de Granma se encuentra lista para realizar con éxito la 7ª Jornada Nacional contra la Homofobia y Transfobia, que tendrá lugar en este territorio entre el 14 y el 17 de mayo. Así trascendió en conferencia de prensa, donde se precisó además que en el marco del evento se realizarán espacios académicos, muestra de audiovisuales, ferias comunitarias y encuentros de reflexión con las diferentes redes sociales que integran el Centro Nacional de Educación Sexual. Hay espacios académicos importantes en el marco de la jornada. Uno va a ser en la ciudad de Manzanillo, en el Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderío, donde Mariela va a tener un encuentro con los y las estudiantes universitarios.
Otro espacio académico importante, también dirigido fundamentalmente a los jóvenes, va a ser el día 17 a las 3 de la tarde en la Universidad del Deporte de acá de la ciudad de Bayamo, donde Mariela va a estar también compartiendo con los estudiantes y las estudiantes universitarias de ciencias médicas, de ciencias pedagógicas, de la Universidad de Granma y de la propia institución que va a ser sede. Por su parte, la Dirección de Deportes en Granma prevé realizar un amplio programa de actividades que incluye, entre otras, festivales deportivos, simultáneas de ajedrez, topes de béisbol y exhibición de karting. Está también el Ministerio de Cultura, quien está organizando la gala por la Jornada Nacional, que se va a realizar el día 17 a las 9 de la noche en el Teatro Bayamo, a donde toda la población tiene el acceso de participar en la gala, pero también la Dirección de Cultura ha previsto las presentaciones de obras de teatro. La Jornada Nacional contra la Homofobia tiene como propósito contribuir a la educación de toda la sociedad, con énfasis en la familia y los jóvenes, en el respeto del derecho a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ¿y por qué en Bayamo, que no solo es Bayamo, Manzanillo y Guayarriba, serán las actividades de la Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia y el 17 de mayo? Un día que, además de que a nivel internacional tiene esta connotación, en Cuba específicamente también es el Día del Campesino. Y tengo entendido que integrarán ambas fechas, Manuel. Así es. Bueno, ¿por qué Bayamo y más bien por qué Granma en estos tres puntos que has mencionado? Bueno, ya es una, digamos que una tradición, o lo hemos hecho así, que cada una de las jornadas cubanas contra la homofobia comparta espacio, además de los espacios que se generan en La Habana, en otra de las provincias del país. Y que además en todos los lugares donde se coloca esta sede, se genera el compromiso de continuar celebrando estas jornadas contra la homofobia y la transfobia. En este caso Bayamo, pues el trabajo que ha venido presentando Granma hacía de este entorno, daba las condiciones necesarias para poder depositar la responsabilidad de que ellas y ellos, desde las particularidades de la región, pudieran entonces organizar todos los eventos para, desde el oriente del país, apoyar a estas jornadas cubanas contra la homofobia, que inicialmente fueron quizás 1 o 2 días, ahora mismo se extiende durante todo el mes de mayo, e incluso una de las actividades va a continuar durante el mes de junio. Y precisamente esa fue la razón fundamental. Número 1, la necesidad de compartir la sede entre La Habana y otra de las provincias, y el reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo desde Granma en este caso. Yo sé también, Manuel, y por eso quisiera preguntarte a ti, que hay un debate importante con respecto a las modificaciones legislativas que serían necesarias hacer en Cuba para que se viera el avance de este trabajo que se está haciendo desde el punto de vista social, también que se viera desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el momento en que se está en este sentido? Mira, antes creo que es un elemento importantísimo, y es, tú me preguntabas si íbamos a hacer coincidir estas dos fechas, y hablando de equidad y justicia, yo creo que también no podíamos dejar de mencionar este punto. Yo creo que por primera vez vamos a hacer coincidir estas dos fechas, y creo que desde el movimiento y las redes sociales comunitarias del CNSX era un anhelo desde hace varios años poder compartir esta celebración, porque ya muchas veces ha dicho, incluso Mariela lo ha destacado en algunos espacios, es el momento de señalar o destacar dos hechos de reivindicatorios en sus casos, 2 hechos de justicia social. En un caso, bueno, la primera ley de reforma agraria en Cuba, como un momento de reconocimiento de derechos a personas que habían sido invisibilizadas durante mucho tiempo. Y en este otro caso, igualmente se trata de un momento que pauta un nuevo abordaje, una visibilización de personas que habían estado mantenidas bajo el velo de la patologización, en el caso de las personas homosexuales. Bueno, tú lo has mencionado, es el 17 de mayo de 1990, donde en Asamblea General de la Organización Mundial de Salud se despatologiza la homosexualidad, o sea, se excluye de estos manuales de clasificación de enfermedades mentales, y con esta acción pues precisamente se hace justicia, una justicia creo debida por la comunidad internacional, y que no concluye con este caso.
aún debemos dirigirnos hacia la despatologización de las identidades trans en todo su conjunto. Además, un movimiento del que Cuba es parte por la despatologización y sobre el cual se pronunció la sexta conferencia regional de ILGA. Y bueno, me decías el tema del Código de Familia, o sea, ¿en qué estado está? Primero, yo creo que es válido destacar que el Código de Familia vigente actualmente en Cuba se promulgó, entró en vigor desde el año 1975 y en su momento fue probablemente uno de los códigos de avanzada en la región por todas las cuestiones que este abordaba. Después de este tiempo, bueno, ya hay cambios que se necesitan y hay que atemperar las relaciones sociales que se han dado. Y probablemente sea otro paso más de avance en cuanto a la justicia y la equidad social. Avanzar en la aprobación de este código que trae numerosas propuestas, sobre todo para atemperar la realidad cubana, compromisos ya contraídos a nivel jurídico internacional y ampliación de los derechos para madres, padres, hijas e hijos y reconocimiento de estas familias tan numerosas y diversas. Hay un tema y es que la familia es fundamental en sentido general, es decir, independientemente además de la orientación sexual y todos estos temas, pero hay un tema que se me queda colgando y es el hecho, y tengo muy poquito tiempo, Gloria, que usted me diga en breves ideas cuán importante es para estas personas que hasta estos últimos años vimos que tarde fue despatologizada la homosexualidad, fueron marginadas de la sociedad. ¿Cuán importante es la familia? Bueno, la familia es fundamental para cualquier persona. Es en la familia donde aprendemos a saber quiénes somos, por qué somos, que somos queridos, que somos valorados. Y si a partir de tu orientación sexual o tu identidad de género no se da esta situación, este colchón, vamos a decir, para que podamos desarrollar todas nuestras capacidades, pues se va dejando vacíos muy importantes en el desarrollo de la persona. Una criatura a los 3 años, lo más tarde a los 5 años, sabe si es niño o si es niña, le gustan las cosas de niño o de niña, y ahí se empieza a identificar realmente y sabe quién es. Entonces, ¿cómo es que la familia responde a esto y le da el apoyo que necesita para que esa criatura pueda ser realmente? Es fundamental para que realmente pueda consolidar su identidad y pueda ser. La orientación sexual es más tardía, viene con la pubertad, cuando viene el despertar sexual, yo me empiezo a enamorar, me empiezo a fijar en quiénes me gustan, dónde siento ese cariño, esa atracción, y entonces eso ya viene en la pubertad, pero también en ese momento es un momento que todo el mundo sabemos que es un momento crítico de un cambio muy muy importante, que dejamos de ser niños para empezar a prepararnos para ser adultos, y yo creo que es fundamental también como para darle las raíces sólidas de aceptación social que la persona necesita. Entonces la familia en estas dos etapas, tanto en la primera infancia como en la pubertad, constituyen momentos claves para la persona que le permite realmente reconocerse, valorarse y estar orgullosa de quién es. Hay más trabajo que esta jornada. En los días de mayo, pues el tema se posiciona en los medios, hay muchas actividades, pero el CENESEX, Mariela, tiene un trabajo mucho más amplio que esta jornada para la concientización y el fortalecimiento dentro de su diversidad de la familia cubana. ¿Cuáles son estas otras actividades? Bueno, mira, el CENESEX es el coordinador del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual y para ello desarrolla acciones de capacitación, sensibilización a la población. Somos un centro de estudio de posgrado de la Universidad Médica de La Habana. Se hacen investigaciones, que hay varias líneas de investigaciones principales que apuntan a las distintas temáticas que nosotros tenemos que trabajar. No es solamente la diversidad sexual, trabajamos la prevención, atención a las temáticas de la violencia, incluyendo el abuso sexual infantil, educación integral de la sexualidad, las características de la sexualidad y las necesidades educativas en cada etapa de la vida. Son muchas temáticas, en nuestra web se pueden apreciar. Ahora, cada año tenemos acciones educativas y comunicacionales específicas. Mayo se lo dedicamos especialmente a la lucha contra la homofobia y la transfobia, en la celebración entre la Homofobia.
En septiembre lo dedicamos al Día Internacional de la Salud Sexual, sobre todo a la importancia de la educación integral de la sexualidad, a la importancia de preguntar. Privilegiamos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En noviembre trabajamos la atención a las problemáticas de la violencia en general, pero sobre todo la violencia contra las mujeres y las niñas, vinculando a varias campañas regionales e internacionales y la nuestra. En diciembre, la respuesta a la problemática del VIH, con estigma, discriminación, prevención. Y en una nueva que es desde el Día de los Enamorados hasta el Día de los Padres, incluyendo el Día de las Madres, que es toda una estrategia que estamos trabajando de maternidad y paternidad, igualdad en responsabilidades y derechos. Esta es muy importante, está dirigida a todas las posibles maternidades y paternidades. Porque no vamos a crear una escuela de padres, pero sí vamos a trabajar en dialogar y aprender qué significa esta gran responsabilidad. Y de alguna manera a ayudar y apoyar a los diferentes tipos de familias que existen en nuestro país, aunque no sean todavía reconocidas en el Código de Familia. Y eso esperamos, esa es nuestra aspiración, que la revolución cubana sea realmente más revolucionaria, lo más avanzada posible. Eso también lo espera el mundo de Cuba, lo esperan nuestros colegas de la región. No podemos seguir quedándonos detrás. Tenemos que avanzar en política, tenemos que avanzar en legislación, tenemos que avanzar en conocimientos y hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar información. Nadie tiene derecho a discriminar desde su ignorancia, y esa es una gran responsabilidad que tenemos como seres humanos y sobre todo como sociedad. Es el mensaje que les quiero transmitir: avancemos, que Cuba sea cada vez más revolucionaria y que este proceso emancipador esté cada vez más fortalecido con estas nuevas iniciativas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus reflexiones, sus opiniones, sus experiencias personales para aprender más sobre este tema. Una familia más fortalecida es el propósito de esta jornada, pero del Centro Nacional de Educación Sexual durante todo el año. Más fortalecida dentro de su diversidad y sobre todo en la transmisión de valores para que esos que crecen, esas nuevas generaciones, pues vivan aceptando como algo natural la igualdad de derechos y el respeto y la inclusión. A todas las personas, sin importar nivel económico, sin importar de dónde vienen, sin importar su raza, sin importar su orientación sexual, su género o su identidad de género. Es el propósito de este mensaje. Espero usted haya participado también en este debate. Vuelva siempre. Recuerde que esto es una mesa redonda. Siempre hay espacio para uno más. Hasta un próximo encuentro. Que tenga buenas noches.